Si un hombre te ignora, lo primero que suele pasar por tu mente es preguntarte qué hiciste mal. ¿Dijiste algo inapropiado? Cambió su interés de un momento a otro. Pero, ¿y si te dijera que su indiferencia tiene más que ver con sus propias inseguridades que con cualquier error que crees haber cometido? Louise Hay afirmaba que lo que proyectamos en los demás es, muchas veces, un reflejo de nuestros propios miedos y heridas internas. Entonces, si un hombre elige distanciarse y evitarte, ¿qué es lo que realmente está expresando con su silencio? ¿Es frialdad, desinterés, o simplemente una máscara para ocultar lo que no quiere enfrentar ni admitir, ni ante ti, ni ante sí? Mismo, lo cierto es que, al igual que las mujeres, la mente masculina también está llena de sombras, rincones ocultos donde se esconden sus mayores temores. Louise Hay llamaba a esto la sombra, ese aspecto de nuestra personalidad que tratamos de negar o reprimir. Cuando un hombre te ignora, no siempre se trata de desinterés. A menudo, sin darse cuenta, está reflejando sus propias inseguridades, su miedo al apego, o incluso una sensación de inferioridad que prefiere evitar a toda costa. Su aparente indiferencia puede ser, en realidad, la señal más clara de una batalla interna que ni siquiera él sabe cómo manejar. Ahora bien, ¿por qué algunos hombres actúan así? ¿Es cuestión de orgullo, de frialdad emocional, o simplemente de un temor profundo a mostrarse vulnerables? Es fácil pensar que su silencio es un signo de fortaleza, pero la verdad es que puede ser exactamente lo contrario. Louise Hay decía que hasta que no hagamos consciente lo que está en nuestro inconsciente, eso seguirá dirigiendo nuestra vida, y lo llamaremos destino. Entonces, ¿realmente tiene el control este hombre que te ignora, o es un prisionero de sus propios conflictos internos? Aquí es donde muchas mujeres cometen el error más común. Ven su indiferencia como un reto que deben superar. Intentan captar su atención, demostrar su valor o descifrar el enigma de su comportamiento. Pero, según Louise Hay, el verdadero poder no está en perseguir lo que parece inalcanzable, sino en aprender de cada experiencia y fortalecer nuestra propia esencia. En lugar de obsesionarte con lo que su silencio significa, ¿qué pasaría si empezaras a preguntarte qué está tratando de enseñarte sobre ti misma? Piénsalo. ¿Y si su mayor debilidad no fuera su aparente desapego, sino su incapacidad para manejar lo que realmente siente por ti? En este video, vamos a explorar qué significa realmente cuando un hombre te ignora, y cómo esta actitud, lejos de ser un signo de superioridad, puede convertirse en la clave para recuperar tu poder. Él se aleja porque tiene la certeza de que, pase lo que pase, siempre estarás ahí. Cree que puede ir y venir a su antojo, confiado en que tu interés por él no cambiará. Pero, ¿qué sucede cuando esa seguridad desaparece? ¿Qué ocurre cuando, de repente, ya no eres esa mujer predecible que él daba por sentada? Louise Hay decía que la mayor ilusión del ser humano es creer que puede controlar lo que no comprende. Y esto aplica perfectamente a las relaciones. Un hombre solo siente la ausencia de alguien cuando se da cuenta de que la estabilidad que tenía ha sido reemplazada por incertidumbre. Su debilidad no está en el hecho de alejarse, sino en su convicción de que tú nunca te irás. Pero cuando decides dejar de reaccionar, de esperar, y de demostrar interés inquebrantable, todo cambia. Dejas de ser una pieza pasiva en su historia, y te conviertes en un enigma, en un misterio, que ya no puedes resolver con facilidad. Y es en este punto donde su mente entra en conflicto. Porque, como decía Louise Hay, lo que el ser humano más teme es lo que no puede predecir. No saber con certeza qué pasará contigo le genera una duda que lo corroe más que la pérdida misma. Muchas mujeres caen en la trampa de intentar recuperar la atención de un hombre que las ignora. Publican indirectas, revisan si ha visto sus mensajes, buscan excusas para aparecer en su radar. Pero, paradójicamente, todo esto solo refuerza su sensación de control. Lo que realmente cambia el juego es comprender que tu ausencia tiene más impacto que cualquier intento desesperado por ser notada. Cuando él empieza a notar que ya no le escribes, que no reaccionas a sus publicaciones, que ya no te esfuerzas por llamar su atención, un vacío se abre en su mente. La mujer que creía conocer ya no está ahí. Y esta es la primera gran debilidad de un hombre que ignora a una mujer. Solo se siente en control mientras piensa que ella sigue disponible. Cuando esa creencia se rompe, entra en un estado de incertidumbre que puede llevarlo a cuestionarse cosas que jamás imaginó. ¿Y si ha perdido algo valioso? ¿Y si ya no eres parte de su mundo como antes?
Louise Hay decía que todo lo que rechazamos en los demás es un reflejo de lo que rechazamos en nosotros mismos. Por eso, muchas veces un hombre se aleja no porque no le importes, sino porque no quiere enfrentarse al impacto que tiene sobre él. Pero, ¿y si un día se diera cuenta de que ha perdido eso? Ahora vayamos más allá. ¿Te gustaría conocer los 5 puntos más sensibles de un hombre que se aleja y te ignora? Esos detonantes que, cuando se tocan, pueden hacer que incluso los más orgullosos reconsideren sus actitudes. Entonces, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo tu forma de ver este juego. Cuando decides desaparecer de su vida, cuando dejas de reaccionar a su indiferencia, algo inesperado sucede. Comienza a sentir una incomodidad que antes no existía. De repente, la presencia que daba por sentada ya no está, y sin darse cuenta, recibe una pequeña dosis de su propia medicina. El silencio, que antes le servía para sentirse en control, ahora se vuelve en su contra. Louise Hay decía que la psique humana siempre busca equilibrio, y que cuando un extremo desaparece, el otro se intensifica. Si antes se sentía seguro ignorándote, ahora el vacío de tu ausencia empieza a pesar. Y aquí es donde comienzan las señales. De repente, notas que miró tus estados, que reaccionó a una publicación, que dejó un comentario sutil, como si quisiera recordarte que sigue ahí. Pero la diferencia es que ahora ya no tiene la certeza de que tú también estarás. Entonces, aquella atención que recibía sin esfuerzo se convierte en su mayor debilidad. Louise Hay nos enseña que la mente humana odia la incertidumbre, y cuando algo que era constante desaparece, el cerebro entra en un estado de alerta. Este es el segundo gran punto débil de un hombre que ignora. La seguridad de creer que siempre estarás ahí. Y cuando esa seguridad se quiebra, su mundo interior empieza a tambalearse. Y esto es solo el comienzo. ¿Quieres descubrir que otros puntos sensibles pueden hacer que un hombre que te ignora reaccione de una manera que ni él mismo esperaba? Entonces, sigue viendo, porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo la forma en que entiendes sus actitudes y la manera en que te posicionas en esta historia. Uno de los motivos por los que un hombre se siente cómodo ignorándote es porque, en su mente, cree que tiene el control absoluto de la situación. Si percibe que dependes emocionalmente de su atención, que temes perderlo o que piensas que nunca encontrarás a alguien mejor, entonces su confianza se refuerza y su indiferencia se convierte en una estrategia de poder. Pero, ¿qué sucede cuando esa dinámica cambia? Cuando una mujer deja de proyectar una energía de carencia y, en su lugar, comienza a irradiar seguridad y abundancia, algo en la mente de ese hombre se desequilibra. Louise Hay afirmaba que aquello a lo que nos resistimos persiste. Y en las relaciones sucede lo mismo. Cuanto más persigues a alguien, más se aleja. Pero cuando tomas distancia y te colocas en el centro de tu propia vida, la situación se transforma por completo. Porque cuando él siente que la influencia que tenía sobre ti comienza a desvanecerse, cuando nota que su ausencia ya no te afecta, de la misma manera, algo cambia en su interior. Aparece una sensación que antes no estaba ahí. La incertidumbre. Y este es el punto clave. El juego realmente se revierte cuando fortaleces tu autoestima, cuando dejas de conformarte con migajas de atención y, sobre todo, cuando comprendes que no necesitas demostrar nada a nadie. La mujer que se conoce a sí misma, que sabe lo que vale, no persigue, no ruega, ni se desgasta tratando de ser vista. Ella simplemente se vuelve irresistible porque proyecta una energía magnética que no depende de la validación externa. Y cuando llegas a este nivel de seguridad personal, no solo recuperas tu poder, sino que debilitas el de él. Porque, de repente, ya no tiene la certeza de que puede ignorarte y volver cuando quiera sin consecuencias. Ahora es él quien empieza a cuestionarse. ¿Y si ella ya no está ahí cuando yo decida regresar? Antes de pasar al siguiente punto débil de un hombre que te ignora, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que un hombre te ignoraba porque sabía que podía hacerlo sin que eso cambiara nada? Si este contenido te está ayudando, dale like ahora mismo y dime en los comentarios desde donde estás viendo este video. Y no te vayas todavía, porque al final de este video te explicaré exactamente cómo hacer que un hombre que se aleja aprenda a valorarte y más aún, a temer perderte. Así que sigue conmigo, porque ahora vamos a descubrir otro punto débil que puede cambiar este juego por completo. Cuando un hombre se aleja y te ignora, lo hace con la arrogancia de quien cree que es el centro de tu universo. Se siente único, especial, indispensable para tu felicidad.
¿Y sabes por qué? Porque muchas mujeres, sin darse cuenta, alimentan esa ilusión. Se encierran en la relación, invierten toda su energía en el proceso, olvidan que hay otras áreas de su vida que también merecen atención. Louise Hay decía que aquello en lo que enfocamos nuestra energía crece. Así que si toda tu atención está puesta en un hombre que te ignora, lo único que haces es reforzar la sensación de control que él cree tener sobre ti. Pero, ¿y si de repente se diera cuenta de que ya no es el único foco de tu atención? El tercer punto débil de un hombre que te ignora es, precisamente, la ilusión de exclusividad que él cree tener. Y para romper este ciclo, necesitas debilitar ese sentimiento de superioridad que lo mantiene en su zona de confort. La mejor manera de hacerlo, volver a conectar contigo misma y con las personas que realmente suman a tu vida. Tus amigos, tu familia, las actividades que te apasionan. Tal vez, sin darte cuenta, te alejaste de esas conexiones porque estabas demasiado enfocada en él. Pero cuando decides volver a priorizarte, algo poderoso sucede. Tu mundo se expande, tu energía cambia, y empiezas a ver que él no es, ni nunca fue, el único pilar de tu felicidad. Y aquí hay algo importante. No se trata de buscar a otro hombre para reemplazarlo. No necesitas llenar un vacío con alguien más. La clave está en redescubrirte, en abrirte a nuevas experiencias, en rodearte de personas que te hacen sentir valiosa y plena. ¿Y qué pasa con él en este proceso? La sensación de ser insustituible comienza a desmoronarse. Luis Hayes decía que el ser humano teme perder el control sobre aquello que creía poseer. Y cuando un hombre se da cuenta de que ya no eres la misma mujer que lo esperaba pacientemente, empieza mero a sentir exactamente lo que antes te hacía sentir a ti, incertidumbre. Esto para él es un golpe difícil de asimilar, pero aún hay más, porque cuando llegamos a este punto, las reglas del juego cambian por completo. Y en los siguientes minutos te voy a revelar cómo aprovechar esto a tu favor para que en lugar de ser tú quien espera, sea él quien comience a dudar y a cuestionarse si realmente puede seguir ignorándote sin consecuencias. Así que quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede hacer que veas toda esta situación con nuevos ojos. Uno de los mayores puntos débiles de un hombre que te ignora es su necesidad, muchas veces inconsciente, de sentirse imprescindible para ti. Hay hombres que se convencen de que una mujer los necesita, ya sea emocional, económicamente o incluso para sentir seguridad en su vida. Y esta creencia les da una falsa sensación de control. Pero, ¿qué ocurre cuando le demuestras que tu vida no depende de su presencia? Que no lo necesitas, sino que eliges conscientemente a quien permites estar a tu lado. En ese instante, la dinámica cambia. Ya no eres la mujer necesitada, aquella a la que podía ignorar sin consecuencias. Ahora eres una mujer independiente que no requiere a nadie para sentirse plena y que solo acepta en su vida a quienes realmente suman. Y esto es algo que puede desestabilizarlo, porque significa que si quiere seguir formando parte de tu mundo, tendrá que demostrar que tiene algo valioso para ofrecer. Ya no le basta con aparecer de vez en cuando o con dar señales intermitentes de interés. Ahora, la carga está en él. Y aquí es donde el juego cambia por completo. Puede seguir ignorándote, si quiere, pero lo que antes funcionaba a su favor ahora comienza a volverse en su contra. Porque mientras tú evolucionas, creces y te vuelves más fuerte y segura, él se da cuenta de algo que nunca había considerado. Ya no tiene el mismo poder sobre ti, y entonces surge una verdad que no puede ignorar. No eres tú quien pierde. Es él. Antes de pasar al último consejo, ese que te mostrará exactamente cómo hacer que un hombre que se aleja no solo aprenda a valorarte, sino que incluso tema perderte, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has notado este patrón en una relación? Si este video te está ayudando a ver las cosas con más claridad, dale like ahora mismo y cuéntamelo en los comentarios. Porque lo que viene a continuación podría transformar por completo la forma en la que enfrentas esta situación. Así que quédate conmigo, porque ahora vamos a descubrir la última pieza de este rompecabezas. La autoestima de un hombre es uno de sus puntos más sensibles, y al mismo tiempo, una de sus mayores debilidades. Cuando decide alejarse e ignorarte, está operando desde una posición de aparente confianza. Pero aquí es donde entra en juego una idea que Louise Hay defendía firmemente. La identidad de una persona se construye a partir de las proyecciones y reflejos que recibe de los demás. ¿Qué significa esto?
que cuando un hombre se siente admirado, deseado y valorado por una mujer, recibe una dosis de autoestima que refuerza su ego. Es como un combustible invisible que le da la sensación de control sobre la situación. Pero ¿qué sucede cuando esa fuente de validación se corta? Cuando de repente ya no siente esa admiración incondicional de tu parte. Cuando, sin previo aviso, la atención que solía recibir de ti desaparece, algo dentro de él comienza a debilitarse. Porque la gran verdad es que la mayoría de los hombres no se dan cuenta del impacto de la presencia de una mujer hasta que ella se aleja emocionalmente. No es necesario ignorarlo físicamente, ni entrar en juegos innecesarios. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de tratarlo como alguien especial. Cuando dejas de engrandecer su presencia en tu vida. Cuando, de pronto, él ya no es el centro de tu atención. Y esto afecta su psique de una manera que ni siquiera puede explicar con palabras. Louise Hay decía que el inconsciente humano actúa de forma simbólica. Y cuando un hombre percibe que la mujer que lo engrandecía ya no lo mira de la misma forma, que ya no le otorga la misma importancia, algo en su interior se desestabiliza. No lo entiende completamente, pero lo siente. Y aquí está la clave. Este es uno de los puntos débiles más poderosos de un hombre. Se acostumbra a ser deseado y admirado sin necesidad de hacer nada para merecerlo. Pero en el momento en que esa validación desaparece, lo que antes era solo una fuente de comodidad se convierte en una carencia, en un vacío que no sabe cómo llenar. Y es precisamente en ese instante donde debes estar un paso adelante. En lugar de mendigar atención o intentar demostrar tu valor, simplemente retiras esa energía de él y la rediriges hacia ti misma. Te conviertes en la mujer que no necesita de su aprobación para sentirse completa. Y ahí, en ese preciso momento, es cuando él comienza a ver lo que realmente está perdiendo. Pero hay algo más. En los siguientes minutos, te mostraré cómo transformar esta dinámica por completo y lograr que, en lugar de ser tú quien cuestiona su valor. Sea él quien empiece a preguntarse si realmente puede seguir ignorándote sin consecuencias. Porque lo que viene a continuación es la última clave que hará que, en lugar de tú estar esperando por él, sea él quien empiece a sentir la necesidad de recuperarte. Así que sigue conmigo, porque esta última parte puede marcar la diferencia en cómo ves esta situación y, más aún, en cómo él empieza a verte a ti. Cuando una mujer toma plena conciencia de su propio valor y comprende que su bienestar no depende de la presencia o aprobación de un hombre, se produce un cambio fundamental en la dinámica de la relación. Aquel que antes se sentía seguro, ignorándola, confiado en que siempre estaría ahí sin importar cómo la tratara, comienza a experimentar una sensación que hasta ese momento no había considerado, la incertidumbre. Y es que, cuando él percibe que la atención y el cariño que solía recibir, de manera incondicional, ya no están disponibles sin esfuerzo, su seguridad se resquebraja, obligándolo a replantearse muchas cosas que antes daba por sentadas. Uno de los factores más determinantes a la hora de generar ese impacto en la mente de un hombre no tiene que ver con tácticas de manipulación ni con estrategias superficiales de indiferencia artificial, sino con la aplicación de un principio mucho más poderoso, el principio de la reciprocidad. Louise Hay afirmaba que las relaciones son espejos que reflejan de vuelta lo que damos. Sin embargo, si en ese reflejo hay un desequilibrio, donde solo una de las partes ofrece admiración, deseo y atención, mientras la otra simplemente recibe sin sentir la necesidad de corresponder, la balanza se inclina en favor de quien menos se esfuerza. Es precisamente esto lo que ocurre cuando una mujer entrega todo sin asegurarse de que recibe lo mismo a cambio. En el momento en que un hombre se acostumbra a recibir sin tener que hacer ningún esfuerzo para merecerlo, la atención y el cariño que ella le brinda pierden valor ante sus ojos. Él comienza a percibir su presencia como algo garantizado, como si fuera un derecho adquirido en lugar de un privilegio que requiere cuidado y reciprocidad. Esta es la razón por la cual tantas mujeres terminan sintiéndose agotadas y frustradas en sus relaciones. Se entregan por completo con la esperanza de que, en algún momento, ese hombre abrirá los ojos y se dará cuenta de todo lo que ha recibido, devolviendo ese amor con la misma intensidad. Sin embargo, la realidad es que el reconocimiento no llega cuando se espera pasivamente, sino cuando se genera un cambio interno que modifica la dinámica de poder dentro de la relación. Este es el cambio que necesitas hacer ahora mismo. Una mujer que realmente comprende su valor nunca entrega todo de manera gratuita ni sin asegurarse de que hay equilibrio. Ella sabe que, para que una relación sea sana y significativa, debe haber reciprocidad y que su amor propio es la base de cualquier vínculo sólido.
Cuando una mujer adopta esta mentalidad, la dinámica cambia por completo. El hombre que antes la ignoraba y se sentía con la libertad de alejarse cuando quisiera, sin temor a perderla, ahora se encuentra con una realidad completamente diferente. De repente, ya no puede dar por hecho que ella seguirá ahí, lista para aceptar cualquier migaja de su atención. Y es en este punto donde su seguridad comienza a desmoronarse y empieza a cuestionarse si realmente es él quien tiene el control de la situación. Si alguna vez has sentido que has dado más en una relación de lo que has recibido, cuéntamelo en los comentarios. Y si este contenido te está ayudando a ver las cosas con más claridad, dale like ahora mismo, porque lo que viene a continuación puede hacer que veas esta situación desde una perspectiva completamente diferente. El verdadero cambio sucede cuando entiendes que la manera en que un hombre te trata es un reflejo directo de cómo él percibe su propio valor en tu vida. Si él siente que puede alejarse, ignorarte y regresar cuando le plazca sin que eso tenga consecuencias, nunca sentirá la necesidad de esforzarse ni temerá perderte. Louise Hay explicaba que el ser humano, de manera inconsciente, tiende a poner a prueba los límites de los demás para ver hasta dónde puede llegar sin enfrentar repercusiones. Y esto, dentro de las relaciones, ocurre con más frecuencia de lo que imaginas. Muchos hombres, sin siquiera ser conscientes de ello, adoptan patrones de comportamiento donde eligen alejarse, mostrar indiferencia y jugar con la incertidumbre emocional de una mujer, sabiendo que, sin importar lo que hagan, ella seguirá disponible para ellos. Pero, ¿qué pasaría si esa certeza desapareciera de repente? Cuando una mujer decide dejar de brindar validación gratuita y rompe la previsibilidad de su comportamiento, el impacto en la psique de ese hombre es mucho más profundo de lo que él mismo puede comprender. Él se había acostumbrado a la idea de que su presencia bastaba para recibir atención y admiración sin ningún tipo de esfuerzo. Sin embargo, en el instante en que nota que esa atención ya no está garantizada, comienza a experimentar una emoción que hasta entonces no había asociado contigo, la inseguridad. Louise Hay decía que la mente humana está diseñada para buscar patrones y estabilidad, porque esto nos da una sensación de control sobre nuestra realidad. Pero cuando alguien que siempre estuvo disponible de repente cambia su actitud, el cerebro entra en un estado de alerta, y es en este preciso momento cuando el juego cambia de dirección. El hombre que antes ignoraba, ahora siente que ya no tiene el control absoluto. Se ve obligado a replantearse si realmente puede seguir actuando de la misma manera sin consecuencias. Porque por primera vez en mucho tiempo, es él quien empieza a sentir que podría perder algo valioso. Aquí es donde radica la diferencia entre una mujer que es valorada y una que es ignorada. La primera sabe que su atención es un privilegio, no una obligación. No persigue, no ruega, y sobre todo, no acepta menos de lo que merece. Y cuando un hombre percibe que hay una posibilidad real de perderla, su deseo de control se transforma en una necesidad de ser aceptado nuevamente. Pero lo más importante en todo esto es que en ese punto, la mujer que antes esperaba, ahora ya no está esperando nada. Ella se ha convertido en una mujer que ya no necesita que la elijan, porque ha entendido que siempre tuvo el poder de elegir a quien le permite estar en su vida. Ese es el cambio de mentalidad que finalmente hace que un hombre comprenda el verdadero valor de una mujer. Y esto es solo el comienzo de algo mucho más profundo. Uno de los mayores errores que una mujer puede cometer en una relación es aferrarse a la esperanza de que, en algún momento, un hombre abrirá los ojos y finalmente reconocerá su verdadero valor. Sin embargo, lo que muchas no se dan cuenta es que nadie puede ver en ellas lo que ellas mismas no han aprendido a reconocer primero. Louise Hay afirmaba que todo lo que aceptamos en los demás es un reflejo de lo que hemos aceptado dentro de nosotros mismos. Si constantemente te conformas con menos de lo que realmente mereces y sigues invirtiendo tiempo, energía y amor en alguien que no muestra el mismo nivel de compromiso, el mensaje que le estás enviando a tu propia mente es que tal vez no seas lo suficientemente valiosa como para recibir algo mejor. Esta creencia, aunque no siempre sea consciente, termina moldeando la manera en que permites que los demás te traten. Cuando te aferras a una relación donde no hay reciprocidad y justificas la indiferencia con la esperanza de que, en algún momento, esa persona cambiará, en realidad lo que estás haciendo es reforzar la idea de que tu amor propio depende de la validación externa. Pero la realidad es que la única persona que puede cambiar esta situación eres tú misma. Ahora imagina por un momento lo que sucede cuando dejas de vivir en función de esa expectativa y comienzas a verte desde un lugar de completa seguridad y autosuficiencia emocional.
Piensa en el impacto que puede causar en la mente de un hombre cuando, de un día para otro, nota que la mujer que antes lo idealizaba y que esperaba ansiosa por su atención ahora parece completamente libre de su influencia. En ese momento, la seguridad que tenía se desvanece y, por primera vez, comienza a cuestionarse si en verdad ha cometido un error al dar por sentada tu presencia. Cuando un hombre siente que ha perdido el control sobre la situación, aparece una emoción que no había considerado hasta ese momento. El miedo no se trata simplemente del temor de perderte como persona, sino de la inquietante sensación de darse cuenta de que ya no es una pieza fundamental en tu vida, que ha dejado de ser relevante y que su ausencia ya no genera en ti el efecto que él esperaba. Esa pérdida de influencia puede ser devastadora para su ego, porque hasta entonces había confiado en que, sin importar lo que hiciera, siempre estaría presente para él. Aquí es donde la dinámica de poder cambia por completo. La pregunta ya no gira en torno a si él volverá o no, sino a si realmente deseas a alguien que solo es capaz de valorarte cuando se enfrenta a la posibilidad de perderte. Antes de seguir profundizando en esto, quiero que te tomes un momento para reflexionar y preguntarte si alguna vez has estado en una situación similar. Si has notado que has dado demasiado en una relación sin recibir lo mismo a cambio, es importante que entiendas que esta no es una cuestión de mala suerte ni de encontrar siempre a la persona equivocada, sino de cómo tú misma has permitido que esta dinámica se repita. Louise Hay decía que aquello que no enfrentamos dentro de nosotros mismos, inevitablemente lo proyectamos en el exterior. Si te encuentras atrapada en un patrón donde constantemente atraes a personas que no te valoran o que te hacen sentir invisible, tal vez sea el momento de preguntarte por qué sigues invirtiendo más en los demás de lo que inviertes en ti misma. Si pasas más tiempo preocupándote por lo que él siente, por lo que quiere o por lo que piensa, sin detenerte a preguntarte qué es lo que tú realmente necesitas, entonces es probable que hayas estado depositando tu autoestima en manos de alguien más. Y esto, más que cualquier otra cosa, es lo que realmente necesita cambiar. El mayor error que una mujer puede cometer es pensar que necesita demostrarle su valor a alguien que, si realmente la quisiera en su vida, lo vería sin necesidad de pruebas ni sacrificios constantes. Si un hombre cree que puede ignorarte sin que eso tenga ninguna consecuencia, nunca sentirá la necesidad de esforzarse por ti. Y si, además, está convencido de que puede alejarse y regresar cuando quiera, sin necesidad de hacer nada para merecer tu atención, jamás tendrá miedo de perderte. Eres tú quien le enseña cómo debe tratarte. Eres tú quien establece los límites de lo que aceptas y lo que no. Si hasta ahora no has sido valorada como realmente mereces, tal vez haya llegado el momento de hacer un cambio profundo en la forma en que te percibes a ti misma y en lo que decides permitir en tu vida. Porque al final de todo, esta situación nunca se ha tratado de él. Se trata de ti, de la imagen que tienes de tu propio valor y de la manera en que te posicionas en tus relaciones. Louise Hay decía que todo lo que atraemos a nuestra vida es un reflejo de lo que llevamos dentro. Si de manera constante te encuentras con personas que no te priorizan, que te ignoran o que parecen no ver todo lo que eres capaz de ofrecer, en lugar de preguntarte qué está mal con ellos, empieza a preguntarte en qué momento comenzaste a creer que necesitabas luchar por la atención de alguien para ser vista. La mujer que realmente conoce su propio valor nunca se desgasta tratando de ser reconocida. No necesita demostrar nada, porque su sola presencia es suficiente para atraer a quienes realmente merecen estar en su vida. Y aquí es donde todo cobra sentido. El hombre que hoy te ignora puede parecer seguro de sí mismo, pero en el fondo también tiene miedo. Miedo de perder el control que creía tener sobre ti. Miedo de dejar de ser el centro de tu mundo. Y, sobre todo, miedo de darse cuenta de que quizás ha desperdiciado la atención de una mujer increíble que, ahora, simplemente ha decidido seguir adelante. Si tomas todo lo que has aprendido aquí y lo aplicas en tu vida, si trabajas en fortalecer tu autoestima, si aprendes a ser emocionalmente independiente y te prometes a ti misma que nunca más aceptarás menos de lo que realmente mereces, él sentirá ese cambio de una manera que no podrá ignorar. Y en ese momento tendrá únicamente dos opciones. O aprende a valorarte de una manera genuina y sincera, o finalmente entenderá que nunca tuvo tanto poder sobre ti como él mismo imaginaba. Pero antes de que te plantees si él reaccionará o no, hay una pregunta aún más importante que deberías hacerte. ¿Realmente quieres estar con alguien que solo se da cuenta de tu valor cuando siente que puede perderte? ¿No sería mucho mejor estar con alguien que te elige desde el principio, sin necesidad de juegos, sin pruebas ni condiciones, simplemente porque sabe que eres una persona extraordinaria y no necesita dudar de ello?
La verdad es que la mujer que tiene opciones nunca se desespera por un hombre que se aleja. No busca convencer a nadie de que la elija, porque sabe que su valor no depende de la validación de alguien más. En su mundo el amor no es algo que se mendiga ni se negocia, sino que es algo que fluye de manera natural. Si tienes que esforzarte demasiado para que alguien te vea, tal vez sea el momento de dejar de intentar que lo haga y empezar a verte a ti misma con los ojos con los que siempre quisiste que los demás te miraran. La verdadera lección detrás de todo lo que has aprendido aquí hoy no trata únicamente de cómo lograr que un hombre sienta tu ausencia. Es mucho más profundo que eso. Se trata de convertirte en una mujer que jamás volverá a mendigar atención, en alguien que nunca más se sentirá en la necesidad de esperar un mensaje, una señal o cualquier tipo de validación externa para sentirse completa. Es el momento de dejar atrás la mentalidad de quien se conforma con migajas de afecto y empezar a vivir con la certeza absoluta de que el amor propio es la base sobre la que se construye todo lo que realmente vale la pena. Porque en el instante en que decides cambiar la forma en que te percibes a ti misma, el mundo entero empieza a responder a esa energía renovada. Y lo que resulta más irónico de todo esto es que ese mismo hombre que en algún momento creyó que podía ignorarte sin consecuencias, de repente se encuentra atrapado en una situación completamente inesperada. La necesidad desesperada de recuperar aquello que perdió sin darse cuenta. Pero aquí es donde debes hacerte la pregunta más importante de todas. ¿Realmente quieres seguir en el mismo lugar? ¿Esperando a que un hombre algún día finalmente se dé cuenta de lo que vales? ¿O prefieres dar un paso al frente y convertirte en esa mujer que nunca más tendrá que preocuparse por ello porque ya sabe con absoluta certeza quién es y lo que merece? Esa respuesta solo depende de ti. Porque al final del día, lo que realmente te hace poderosa no es la reacción que generas en los demás, sino la forma en que te ves a ti misma. Y cuando realmente interiorizas esta verdad, cuando logras sentir en lo más profundo de tu ser que nunca debiste conformarte con menos de lo que vales, es ahí donde se produce el verdadero cambio. A partir de ese momento, no volverás a aceptar relaciones a medias, ni esperas interminables, ni promesas vacías. Simplemente porque ya no estarás disponible para aquello que no esté a la altura de tu propio amor propio. Si este video te ha abierto la mente y te ha hecho ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente, quiero hacerte una invitación. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque esto no es solo un video para reflexionar, sino el comienzo de un camino de transformación profunda. Mereces mucho más que un simple momento de claridad. Mereces acompañamiento, información y herramientas que te ayuden a construir la vida que realmente deseas. Y